Conciencia Médica, el lugar donde vas a conocer más de salud y ciencia. Ahora estamos en comunicación telefónica con la doctora Marina Brusa, médica oftalmóloga pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Doctora Brusa, Norberto Blanco, Gabriela Costa y Miguel Sangiovanni desde Conciencia Médica le hablan. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Como vimos que el tema de este año de la Semana del Prematuro era prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, queríamos hablar con usted para que nos cuente a nosotros y a nuestra audiencia de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos hace ya unos cuantos años, más de 10, en el hospital, gracias a que recibimos un láser donado para la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro. Bien. Es una enfermedad que se produce en el fondo de ojo, digamos, en la retina, que es la capita más interna, la que capta la luz. Bien. Los niños no se les desarrollan bien los vasos cuando nacen inmaduros y por eso justifica que nosotros busquemos la enfermedad en estos bebés y hagamos fondos de ojos en forma periódica, y entonces si le detectamos la enfermedad en la etapa que requiere tratamiento, se hace un tratamiento con láser, que eso puede prevenir la ceguera en más del 90% de los casos. Bien, y leyendo un poco las estadísticas, esta es la primera causa de ceguera en niños, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Y más, ahora en Latinoamérica tenemos el triple de casos que en los países desarrollados. ¿El triple de casos de ceguera por este tema o de prematuros? Casos de ROP, de retinopatía severa, que le llamamos ROP. Y eso es el acrónimo en inglés. ¿Se ha visto, además de la prematurez del bebé, hay algún otro factor que influya en esto? Sí, sobre todo, por supuesto, primer factor es la inmadurez. Cuanto más pequeño es el bebé, más riesgo tiene. Bien. Pero además está también la administración de oxígeno, que debe ser rigurosamente controlada. Cuanto más se prolonga la administración de oxígeno, también puede ser causa, digamos, de que empeore la retinopatía. Y hay muchos otros factores, sobre todo las infecciones, las enfermedades intercurrentes. Son bebés muy lábiles. Claro, son muy chiquitos y muy lábiles. Y eso que dice el oxígeno es muy importante, porque uno siempre tiene la idea que el oxígeno por ahí lo cura o le hace bien, pero evidentemente no es así. No, por supuesto, es como la sal, hay que ponerlo justo, ni mucho ni poco. Doctora, buenas tardes, Gabriela Costa le habla. ¿Cuánto tarda en vascularizarse la retina de un niño prematuro? Y se vasculariza más o menos al término, digamos, nosotros llamamos cuando tendría el bebé que nacer de 9 meses, serían 41, 42 semanas, ahí termina la vascularización de la retina, pero piense que un bebé prematuro puede nacer, por ejemplo, de 26 semanas. Entonces, durante todo ese periodo, hasta que llegan a crecer los vasitos, hay que seguirlo mirando el fondo de ojo con un aparato especial que se llama oftalmoscopio binocular, que nos ponemos nosotros como si fuera un casco en la cabeza y con una lupa vamos mirando dónde están los vasos y si se van formando normales. Si empieza a aparecer la enfermedad, los vemos un poquito más seguido, o sea, en vez de cada 15 días los vemos cada semana, cada 2 o 3 días, y ahí si la enfermedad ha llegado a la etapa en que no se le va a ir sola, le hacemos el tratamiento en el momento oportuno. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Se coloca el láser, que es una luz, es como operar con luz, a través de la lupa, por la pupila, que es el agujerito que tiene el ojo, la parte negra, digamos. Eso se abre con unas gotas y se coloca por ahí la luz del láser para ir a sellar toda la zona inmadura, en el intento de parar la enfermedad y que la retina no se le desprenda, porque una vez que se desprendió la retina ya es mucho peor el pronóstico. Cuando ustedes hablan del lactante de riesgo de la rinoplastía, ¿a qué denominan lactante en riesgo?
lactante en riesgo sería el chiquito que tiene menos de 1.500 gramos, menos de 32 semanas de edad gestacional al nacer, o aquellos que son un poco más grandes, pero que a criterio del neonatólogo tienen otros factores de riesgo agregados que causan, digamos, que haya que mirarlos también. Buenas tardes, doctora. Miguel San Giovanni le habla. Un gusto. Mucho gusto. Una pregunta, más allá de los factores de riesgo de padecer esto, el propio neonato, ¿hay factores de riesgo de la madre que puedan potenciarla? Sí, la posibilidad? Por ejemplo, los embarazos no controlados, pues, y sobre todo, por ejemplo, el embarazo adolescente, o cuando la madre es bastante mayor y tiene problemas como presión durante el embarazo, otras patologías del embarazo, si no se controlan en tiempo también favorecen el parto prematuro. O sea, la primera prevención sería poder evitar que nazcan prematuros. Luego la segunda prevención de la enfermedad es que se haga un control neonatológico estricto de la administración de oxígeno y que se haga una buena pesquisa de la enfermedad. ¿Una madre diabética, por ejemplo? Claro, eso predispone. Bien. Doctora, bueno, nos contó usted que había un láser que tenían ahí en el hospital para tratar esto, y evidentemente creo que el equipamiento que se necesita no es poco. Ahora, ¿la situación sanitaria es lo mismo para el bebé prematuro que nace acá en el ámbito de la capital federal que el que nace en el resto de la Argentina? ¿O corre más riesgos aquel que está en el resto de la Argentina porque hay menos disponibilidad de equipamiento, de cosas para diagnosticar esta enfermedad? Y bueno, hay distintas realidades de acuerdo a los lugares. Por eso nosotros ahora estamos proponiendo la regionalización, o sea, que el bebé nazca en el lugar que tiene la complejidad para poder asistirlo bien. 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 Eso es importante, pero en estos últimos 10 años se ha trabajado muchísimo para que no solo acá en Buenos Aires, sino también en todo el país se esté contando con los recursos necesarios. Bien, ¿y estamos mejor? Estamos mejor, sí. Bueno, eso es muy bueno saberlo. Tenemos registros nacionales y año a año hacemos una jornada anual y vamos viendo cómo es la situación. Bien. Así que la verdad que se trabaja mucho. Bien. ¿Y usted? Ahora este año con la ayuda del UNICEF todavía más pudimos hacer. Un poco más. Ahora, ¿usted sigue corriendo como los bomberos con los prematuros? Porque así contaron sus colegas, que cuando apareció un prematuro iba como los bomberos para ver cómo estaba. Sí, porque nosotros al tener un láser portátil utilizamos la red neonatal de Ciudad de Buenos Aires para ir a tratar al bebé a la neonatología donde está internado el bebé. Claro. Así no hay que trasladarlo en ambulancia, Claro. y eso ayuda mucho a que el tratamiento se dé en el momento oportuno y con el menor riesgo para el bebé. Y nos ha dado un muy buen resultado. Vamos a 13 hospitales que conforman la red neonatal de la Ciudad de Buenos Aires. Flor de trabajo, doctora, ¿eh? Mucho trabajo, pero es muy lindo porque después uno ve que el chico ve y eso recompensa. Bueno. ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Qué es la enfermedad plus? Bueno, la enfermedad plus se le llama a la tortuosidad de los vasos del fondo de ojo. O sea, los vasitos que salen del nervio, que salen como si fueran las ramas de un árbol, no salen bien, ya salen alterados. Cuando está ese problema es casi seguro que va a necesitar tratamiento láser, o sea, es un signo de severidad de la enfermedad. ¿Y se da por alguna razón? ¿No tiene alguna causa? Y eso está indicando que el ojo no se está nutriendo bien. Claro. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por aclararnos todo esto que tiene que ver con la retinopatía del prematuro, y esperemos que puedan seguir evolucionando y que se pueda seguir tratando no solo bien a los bebés que por ahí nacen en el ámbito de la capital federal, sino que todo el país pueda estar bien tratados los prematuros, ¿no? Exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300 9470.